Pues bienvenido, bienvenida una vez más a un nuevo episodio de Divergencias. La verdad que, bueno, como gestiono un poco el plan editorial, por llamarla de alguna forma, de Divergencias, es que simplemente que tengo una Excel donde a medida que se me van ocurriendo ideas de qué episodio hacer, pues los apunto y normalmente suelo ir en orden, siempre en orden que lo he apuntado, pero este episodio realmente se ha colado un poco. Es una cosa que la he pensado a última hora por una experiencia muy reciente y dije, bueno, pues lo voy a colar y lo voy a poner primero. Entonces, bueno, en el título te digo comunicación e indiferencia, lo he hecho por ser compacto. En realidad, estrictamente hablando, sería algo así como cómo gestionar la indiferencia ante la comunicación. Primero, por centrar un poco de qué hablo. Cuando hablo de comunicación, realmente el concepto es más amplio, pero el tipo de comunicación que estoy pensando ahora mismo es fundamentalmente comunicación en medios digitales, especialmente en redes sociales, ¿vale? Pues comunicación, tu canal YouTube, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook, en TikTok, en lo que sea que utilices, si es tu caso, para comunicarte. Y por lo tanto, la indiferencia o no indiferencia, pues lo medirías pues, por el número de visualizaciones, por un lado, y por todo por reacciones del tipo de like o compartirlo, o en el caso, por ejemplo, de un blog, comentarios. Bien. Entonces, bueno, un poco esto viene porque la verdad, si sabes o me conoces, aparte de este canal de Divergencias, pues hago mucha comunicación, pues blog, en LinkedIn, en Instagram, en X, o sea, en muchos canales y lo llevo haciendo desde hace muchos años. Y aunque en general más o menos las expectativas que tengo de llegada más o menos se cumplen porque ya llevo muchos años viéndolo y tiende a haber una cierta uniformidad, sí que es cierto que a veces las redes te sorprenden, en el doble sentido, ¿eh? Me ha pasado contenidos que para mí son, bueno, que los hago un poco por seguir el ritmo, bueno, por contar algo que no está mal, pero bueno, no es muy relevante, no es muy especial, simplemente, bueno, y en los contenidos que a lo mejor yo no valoro mucho y que de repente, inexplicablemente, pues tienen mucha audiencia o mucha reacción. Y por el contrario, que es lo que más hay que gestionar, pues contenidos que tú crees que son guays, que son diferenciales, que son espectaculares, o que te han gustado mucho hacerlos, y luego, sin embargo, la reacción es tibia o fría, eso pues es muy indiferente, ¿vale? Entonces, ¿cómo gestionar esto? Bueno, creo que hay que hacer una primera distinción. No es lo mismo que tú comuniques por motivos profesionales a que lo hagas por motivos personales. Entonces, claro, cuando tú comunicas por motivos profesionales, estás utilizando los medios pues, como un canal de comunicación, de marketing, de promoción, de marca personal, ¿vale? Eh, no digamos de nada si eres influencer, y es que es casi tu medio de vida, o sea, el tener esa atención, ¿vale? Entonces, en esos casos se trata de una manera, ahora lo comento un poco como creo yo, que debe ser. Y otra cosa diferente es cuando publicas, pues, por afición, pues porque te gusta hacer un podcast, por ejemplo, porque, yo qué sé, te gusta publicar o eres aficionado a un tema, yo qué sé, a los pájaros, y quieres hablar de los pájaros en un canal, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo creo que es diferente. Desde luego, si lo haces, estás utilizando esa comunicación de forma profesional y te encuentras ante la indiferencia, desde luego tienes un problema. Es verdad que hay que distinguir, no es lo mismo que un post concreto o que un episodio concreto no se ha cogido como tú esperabas, que sí tienes que analizarlo, pero no es tan grave, a que sea de forma general, ¿vale? Entonces ahí, pues yo creo que hay como, aunque lo simplifique un poco, hay como dos tipos de problemáticas. Hay una que no sé si correctamente la voy a llamar que son problemáticas exógenas. Lo que dice que no tienen tanto que ver realmente con el mensaje, sino por cómo lo emites o cómo lo haces. ¿Qué tipo de cosas podría ser eso? Pues, por ejemplo, si es página web o sobre todo un blog, puede ser un problema de posicionamiento SEO. Entonces, no aparecen buscadores, entonces no tienes tráfico orgánico, entonces pues llegas poco, ¿vale? Eso no suele suceder puntualmente, eso no es algo ya estructural porque no estás gestionando bien el SEO. Puede ser que no estés utilizando el canal adecuado. Aunque sea un poco tópico, pues a lo mejor si quieres llegar a la gente joven, tienes que utilizar TikTok, ¿vale? Y si a gente pues más mayor, más senior, pues a lo mejor si es personal, a lo mejor, por decir algo, Facebook, si es más profesional, pues a lo mejor LinkedIn, ¿vale? Entonces, a lo mejor no estás utilizando el canal adecuado, entonces evidentemente deberías estudiar cuál es el canal donde está el público
al que quieres llegar y que valoraría realmente ese contenido que estás haciendo. También, aunque esto varía un poquito, pero también hasta el día y la hora en que publicas, pues depende, o sea, puede influir, porque además cada vez más las redes valoran mucho las reacciones en la primera hora, algo estilo, para darle más visibilidad y por lo tanto favorecer la llegada, ¿vale? Entonces, bueno, como esto hay una serie de cosas que realmente no es tu mensaje en sí mismo, sino un poco alrededor de cómo lo haces llegar. Si es puntual, lo tienes que analizar, pero bueno, tampoco es grave. Si es estructural, sí que tienes que cambiarlo, porque si no, no vas a llegar, ¿vale? Ahí, bueno, depende un poco de lo hábil que seas tú, de cómo conoces las cosas. Por ejemplo, el SEO, a lo mejor necesitas ayuda de un profesional en posicionamiento SEO o en gestión de canales o alguna cosa de este estilo, ¿sí? Pero eso ya la visión un poco más exógena, y aunque es un problema, yo creo que es más arreglable, hay como técnica para arreglarla, ¿vale? Más grave es si es tu mensaje en sí mismo, lo que falla o lo que de alguna forma empiezas a intuir que es lo que es lo que está fallando, ¿vale? Y digo que es más grave, de nuevo, no si es puntualmente, pues hombre, de nuevo, lo tienes que analizar, tienes que intentar entender por qué ese mensaje no ha llegado, pero bueno, no es muy grave. Pero si realmente de forma estructural el mensaje no interesa, entonces tienes un problema realmente grave. Porque, insisto, estamos en el territorio profesional, es tu mecanismo de promoción, de marketing, de marca personal y en el caso de los influencers casi directamente de ingresos, ¿vale? Entonces, claro, no te puedes permitir no llegar. Y es grave porque además, no, ante ese mensaje es tu proposición de valor, es realmente lo que estás ofreciendo, eso que te puede llevar a una reflexión más allá de la comunicación, realmente a tu actividad o a lo que ofreces. En cualquier caso, ya te digo, creo que es un problema más grave. Es posible que también necesites ayuda externa, profesional o no, pero tener feedback de tus posibles clientes o de tu posible audiencia, por qué no llega, por qué no interesa o por qué lo rechaza, ¿vale? Y en el ámbito personal, bueno, pues yo creo que aquí es distinto. Hombre, si de alguna forma intuyes o piensas que la problemática de no llegada, de nuevo, no es que sea puntual, sino que es más bien estructural y depende de temas exógenos, pues eso, el posicionamiento SEO, pues hombre, lo puedes, según tu interés, pero lo puedes trabajar exactamente igual que lo harías de forma profesional. O intentarlo tú a ver cómo se posiciona mejor en SEO una cosa, o preguntar a un amigo, o ya si te interesa muchísimo, hasta contratar también a un profesional que te ayude, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso ya casi depende de si es uno de esos temas externos, cuánto te importe y cuánto lo hayas entendido para mejorarlo. Hay cosas que es fácil de cambiar, como la fecha hora de publicación, por ejemplo, y siempre tienes que tener la orientación de cuál sería la más adecuada. Eh, un poco, bueno, más delicado también en este caso es si lo que falla o lo que empiezas a intuir que falla es el propio mensaje. Y es, no sé, o sea, no sé, es más delicado que grave. ¿Qué quiero decir con esto? Claro, porque estamos ahora en el terreno personal. Estás comunicando por vocación, por afición, no porque lo necesites, no para hacer negocio. Entonces, claro, realmente estás manifestando tus intereses o tu vocación o lo que te gusta hacer. Y entonces, al cambiar el mensaje, es como dejar de hacer lo que realmente se supone que querías hacer. Con lo cual, tengo a pensar que no deberías cambiarlo, a pesar de que no estés llegando a todo lo que tú quisieras. De todas maneras, al final, creo que cuando es una comunicación personal, casi tienes que valorar, estudiarte tú a ti mismo, cómo te hace sentir el no llegar o el llegar y cómo valoras realmente el mensaje que estás queriendo transmitir. Si ahora eso es lo que te llena, o bueno, o lo único que quieres es que te entretiene, pues estar en las redes y no te importa mucho adaptarlo. En cualquier caso, en general, tiendo a pensar, aunque depende de ti, o de mí, si hablo de mi caso, que casi es una decisión personal tuya, que valoras, qué es lo que quieres hacer. Si lo que te gusta en la vida es llegar a muchísima gente, independientemente un poco de cómo, pues bueno, pues también mira a ver qué mensajes llegan o no llegan y cámbialo. Siempre, de todas formas, hay cosas que puedes hacer que cambian, no exactamente el mensaje, pero sí te pueden ayudar, pues cosas, yo qué sé, pues si estás comunicando vía vídeo como esto, pues cómprate una webcam mejor, a veces la calidad de imagen, o un programa de edición de vídeo mejor, o un programa de edición de imagen mejor. Si es por texto escrito, pues hombre, practica en la escritura, a ver cómo puedes escribir mejor. A veces mejor desde el punto de vista literario, a veces mejor más en el sentido de ser más motivador o
o más interesante. O sea, puedes hacer ese tipo de cosas que no cambian el núcleo de tu mensaje, pero que en el fondo te ayudan a mejorar cómo lo expresas y a lo mejor hace que llegues a más gente. Si ya, bueno, por cerrarlo y por si te interesa, en mi caso particular, pues es un poco, valga la redundancia, particular o especial, porque la verdad que en mi caso se juntan en fondo casi lo profesional y lo personal, porque realmente me gusta comunicar, me gusta escribir en mi blog, me gusta ahora, bien, bueno, me gusta hablar en público, pero traducido al mundo digital, pues como esto, hacer vídeos en YouTube, hacer podcast de audio o de vídeo, pero a la vez es mi mecanismo también un poco de promoción, de marketing de contenido, si quieres, y he conseguido contratos, negocios o audiencia o llegada, digamos, gracias a este tipo de contenidos. Entonces es un poco mixto, la verdad que en mi caso se mezcla eso, ya te digo, un poco la visión profesional y la visión personal, de vocación. Entonces, hombre, eh, quizá voy a trabajar más profesionalmente temas como el SEO y estas cosas, pero bueno, en general tengo que decir que a nivel medio, bueno, aunque siempre me gustaría llegar más, pero bueno, no, tampoco está mal del todo. O sea, y entonces, a veces me planteo, y seguramente lo hago en algún momento, que tendría que estudiar más a nivel de analítica o hacer cosas de estilo, pero bueno, no estoy preocupado de forma general. Sí que es verdad que puntualmente tengo las sorpresas positivas y lo que en el fondo más me afecta, que son las decepciones, pues esa indiferencia con que daba título al episodio. Cuando publicas algo que te parece que lo has hecho muy bien, que te ha salido pues un post en el blog que realmente es bueno, que es muy interesante, que está bien escrito, un vídeo que es especial o una presentación que has hecho que es especial y sin embargo se acoge con frialdad. Entonces, aunque no voy a decir que no me afecte, y aunque más o menos me pregunto por qué ha sido, y a ver si soy capaz de corregir algo, vamos a decir, colateral, la verdad que en el fondo, pues eso, como la media no está mal del todo, y como prefiero desarrollar mi vocación y ser auténtico, pues bueno, si algo que a mí me ha gustado mucho no ha llegado, vamos a decir que mala suerte, pero no me planteo cambiar el núcleo o la esencia de qué es lo que comunico, o no me digo a mí mismo que no debo en el futuro volver a hacer una comunicación como esa, si ese mensaje o esa comunicación realmente para mí es especial, es buena, es satisfactoria. Y bueno, pues estas son mis reflexiones, no sé si un poco raras y no sé si tú estás en una situación parecida y te puede interesar esta situación, pero bueno, pero como al fin y al cabo en divergencias, pues eso, expreso mis divergencias y mis ideas más locas o más colaterales, pues bueno, aquí te dejo estas reflexiones y, bueno, y ya veremos qué te traigo la semana que viene. Hasta entonces.